Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Ya llenaron la encuesta? Por favor. Fabio, me levantó la mano, me parece. Sí, señor profe, muy buenas tardes. Quería hacer un Fabio, comentario. cuéntemelo todo. Resulta, profe, que hoy en la tarde me llamaron de la universidad a decirnos que la universidad se quería reunir con nosotros, las personas que van a presentar las pruebas a Pro, para Sí. explicarnos un tema, un beneficio. No sé si usted tenga el conocimiento. Sí, ¿para cuándo lo citaron? ¿A qué horas? 7 de la noche, profe. Hoy a las ¿Listos? profe. Vale, listo, no hay lío. Sí, sé lo del beneficio. Guiño, no, de verdad les conviene. Por allá medio supe, pero no les puedo contar. Entonces, Sí, era como para avisarle a usted gracias, que sí. colabora. Vale, Muchísimas listo, sí. No recordé era la hora, porque sí sé que, o sea, me habían como comentado, pero no pensé que iba a caer en mi clase. Pero bueno, listos, vale. Entonces a las 7 terminamos. ¿Listos? Bueno, entonces, entonces esto me modifica un poquito, porque lo que iba a hacer era un poco corregirles el taller. Pero entonces no sé si les parece, bajo esta visión, hacer una corrección del taller, no sé, dentro de 8 días, ¿les parece? Y corregimos los dos talleres. O, porque es que tengo que contarles un poco sobre derivadas, que era lo que vamos a hacer hoy. Entonces, no sé, bueno, vamos a intentar a ver cómo nos queda algo medianamente bien hecho, ¿vale? Entonces, perdón. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es hablar un poco. Hola, Kevin. Hola, profe, buenas noches. Profe, qué pena, me acabé de unir a la reunión. ¿Tú enviaste ya el formulario de asistencia? Sí, ya lo pegué. ¿Alguien será que me pase un Pero... favor y lo puede volver a pegar? ¿Usted acaba de unirse? Sí. Sí, señor, qué pena. Vale, listo. Si alguien me hace el favor y lo reenvía, Sí, profe, porque es sí, que ya estoy acá, ya no lo puedo enviar, ¿vale? sí, señor. Entonces, Acá me llamo. listos, Gracias. ¿vale? Bueno, entonces resulta y pasa que nosotros particularmente, pues lo que hicimos la clase anterior fue recurrir a la situación, a una extensión, llamémoslo así, ¿no? De los números reales. ¿A qué me refiero cuando hablo de extensión? Resulta y pasa que nosotros habíamos trabajado particularmente, ¿cierto? O todo lo que habíamos hecho era en R. Entonces, cuando veníamos a trabajar límites, que fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Lo que hicimos fue tratar de mirar qué sucedía con esos límites, ¿cierto? Pero entonces aquí llegan a pasar cosas muy raras. Entonces digo que hago la corrección completa del taller, pero pues voy a dar la solución inmediata del primero, ¿cierto? Como para ubicarnos a qué me estoy refiriendo. Entonces resulta y pasa que nosotros, creo que uno de los ejercicios del taller era el límite, ¿cierto? Cuando XY tiende a 0, 0, ¿cierto? De la función x2 menos y2 sobre x cuadrado más y cuadrado. Y entonces, claro, cuando se los explique, como se los voy a explicar, más de uno de verdad, hasta en cierto grado, decir, no, profe, pero de verdad nos hizo hacerlo difícil para plantearlo de esta forma muy fácil. Y pues sí, resulta y pasa que aquí ya comenzamos a interpretar o a comenzar las primeras nociones de algo que en cálculo multivariado denominamos como trayectoria. Cuando ustedes hacían la tabla en su taller, o cuando yo expliqué el ejemplo, y entonces yo les decía, mire, resulta y pasa que por aquí yo me acerco por y resulta y pasa que por aquí me acerco por X. Palabras más, palabras menos, eso es lo que les estaba diciendo. Lo que les estaba diciendo era que en una función determinada, llámese este caso, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, yo tengo dos caminos para acercarme, ¿cierto? Y estoy diciendo que de acuerdo a las variables yo voy a tener caminos. Entonces alguien va a decir, profe, o sea que si tenemos una función de 3 variables, ¿vamos a tener 3 caminos? Y la respuesta es sí. Profe, ¿y cómo hacemos para medir esos caminos? Bueno, intentaremos inicialmente tratar de interpretar por medio de los límites cómo es que uno se acerca, por medio de las derivadas cómo es esa variación y la integral es la que se encargaría de medir eso particularmente. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa este ejercicio o hacia qué intención iba, cierto? Primero que nosotros nos íbamos a acercar
creo que les señalaba mucho ese día el 0, 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa acercarse a 0, 0? Entonces, la solución, lo que uno interpreta inicialmente es que voy a dejar, normalmente en el cálculo multivariado tiende a aplicarse una técnica tanto para los límites, para las derivadas parciales y para las integrales varias. Se aplica como la misma técnica. ¿Cuál es esa técnica? Dejar una variable constante, ¿cierto? Y otra variable en la que se pone, pues, valga la redundancia, a variar. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa eso? Regálenme un momento que está listo. Entonces, voy a tener, entonces vamos a decir, sea f de xy, ¿cierto? La función x2 menos y cuadrado sobre x2 más y cuadrado, ¿cierto? Esa es mi función. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a decir? Nos aproximamos, ¿cierto? Entonces vamos a decir por el eje X. ¿Qué significa decir que nos aproximamos por el eje X? Y aquí viene todo el meollo del asunto. Entonces yo lo que voy a suponer es que y vale 0, ¿cierto? Y que exclusivamente me voy a mover alrededor de X. ¿Qué significa eso? Que mi función ahora lo que voy a hacer, la voy a evaluar en X, 0. Entonces todo lo que tenga X va a seguir valiendo X y todo lo que tenga Y va a valer 0. ¿Qué significa esto? Que esto queda así, de esta manera. X2 más 0. ¿Y esto cuánto me da? X2 sobre X2. Si yo tengo esto en álgebra, ¿cuánto me va a dar la aproximación de esta función, ¿cierto? Por el eje X. Me va a dar 1, ¿cierto? Que en esencia era lo que hacíamos en una parte de la tabla. En una parte de la tabla decíamos nos acercamos por X y entonces aquí sale súper inmediato. Y entonces más de uno es que sufrió con la tabla de estar, no, este man, ¿cómo nos hace esto? Pues sí, necesariamente teníamos que hacer esa situación para poder interpretar cómo eran los dos caminos. Entonces, cuando uno observa eso, pues inmediatamente uno intuye y cuando vamos a encontrar, ¿cierto? La aproximación por el eje Y, entonces lo que vamos a decir es que X es igual a 0. Y esta técnica, dijo alguien, se van a recordar mucho, me van a recordar mucho porque realmente se cumple para los límites, se cumple para las derivadas y se cumple para las integrales. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Suponer que son constantes o suponer que son ceros, ¿cierto? En este caso estamos suponiendo que son ceros porque el límite que me solicitan evaluar es alrededor de 0, 0. ¿Listos? Querido profesor, o sea que si yo quisiera mirar en otro límite habría que hacer unos cálculos, pues de acuerdo a los puntos que estamos haciendo, ¿vale? Pero bueno, nos centramos en este ejercicio. Entonces, ¿cuánto nos da este ejercicio si yo supongo que X es el que tiende a ser 0, o el 0 más bien, 0 a la 2 menos y cuadrado sobre 0 a la 2 más y cuadrado? Esto me da menos y cuadrado sobre y cuadrado y esto me da menos 1. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que aquí esto sucede cuando yo me acerco por X y esto sucede cuando yo me acerco por Y. Sí, que en síntesis alguien me preguntaba y me decía, profe, o sea que uno lo que hace es mirar los 4 valores de la tabla. ¿Sí? Recuerdan que la tabla tenía así como un centro. Y entonces uno lo que hacía era observar como estos valores, ¿no? Como este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Si estos 4 coincidían, pues el límite existía. No sé, creo que mi dibujo no es muy acertado, pero bueno, esa era la idea. ¿Cierto? Pregunta, Señor. es que de pronto tengo un tema conceptual, precisamente mirando, evaluando ese límite, el uno positivo, el otro negativo. ¿Ahí se toma el valor absoluto o se tiene en cuenta el positivo y el negativo? ¿Por qué lo digo? Porque en mi respuesta yo dije que eso no tenía límite, porque eso me daban como caras contrarias a la hora de pronto de hacer una gráfica. Listo, sí, bien, voy para allá. Se me adelantó un minutico. Listo. Lo dejo ahí un poquito en el tintero y ya le digo cuál es la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Y bueno, de la mano de lo que dice Fabio, resulta y pasa que esto lo que me está diciendo es que yo tengo dos pares de respuestas, unas que son positivas y unas que son negativas. Por lo tanto, había un criterio que yo les había dicho. Tienen todas que ser iguales. Si no son iguales todas entre sí, sencillamente el límite no existe.
¿cierto? Y entonces, ya respondiéndole a Fabio, el valor absoluto en este caso se toma exclusivamente es cuando yo estoy viendo por medio de la definición de límite, ¿no? Entonces, cuando recordemos, y pues me imagino que pues uno retoma todas esas definiciones que teníamos de cálculo univariado, ¿cierto? Que la definición de límite lo que me dice es el valor absoluto de la función menos el límite, ¿cierto? Pero ese valor absoluto en la definición de lo que me está hablando es de una distancia a un intervalo. Entonces, digamos que cuando, o no digamos, sino afirmo que nosotros tenemos dos caminos en el momento de calcular un límite. Uno es hacerlo a la fuerza y otro es hacerlo mediante la definición de límite. Con los dos tiene que dar igual. Nosotros, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo acabamos de hacer a la fuerza. ¿Por qué a la fuerza? ¿Por qué lo denomina a la fuerza? Porque sencillamente uno lo que hace es reemplazar, ¿cierto? Aproximarse y ¡pum! Obtener el resultado. Con la definición de límite implica otra situación y es que yo tengo que mirar los épsilos y los delta, ¿cierto? Aquí ya sucede una cosa particular. ¿Y por qué no lo hago con la definición de límite? Porque en el curso no hemos trabajado con la definición de disco o de dos bola o de vecindad. Entonces, pues si no sabemos qué es un disco, no sabemos cómo meter un intervalo dentro de ese disco. Entonces, pues realmente lo estamos haciendo aquí muy algebraicamente, que es lo que yo llamo a la fuerza, ¿vale? Entonces, Fabio, sí, efectivamente el límite no existe porque sencillamente tenemos valores diferentes. Alguien llegó, no sé, pareciera que la conexión está como complicada. Sí, profe, muchas gracias. Vale, listos. Entonces, de todo esto, pues bueno, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos trabajar particularmente. Lo que queremos es dar inicialmente, ya tenemos nuestra definición de límite, ya tenemos unos ejemplos, nos damos cuenta que sencillamente qué es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, pues realmente es calcular, ¿cierto? En cada uno de los puntos. Ahora bien, resulta y pasa que nosotros podemos calcular estas funciones, ¿cierto? Pero, aquí viene el pero tenemos que mirar con mucho cuidado cómo hacemos para evaluarlos en ciertos límites. Entonces, voy a mostrarles ejemplos de cómo evaluar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Entonces, hasta el momento tenemos la definición de límite, ¿cierto? Y ahora vamos a intentar a calcular un límite en un punto. Un límite de una función en R2, ¿cierto? En un punto. Entonces, digamos que no es tan difícil, y digo no es tan difícil porque realmente uno lo que tiene que asignarles es exactamente igual a cuando trabajábamos en los reales. Entonces digamos que este tema sí se vuelve muy chévere porque uno lo que hace es una extensión de los reales y entonces uno comienza, ¿recuerda cómo calculábamos límites en los reales? Pues en R2 es similar, lo único que uno hace es que al X y al Y les da valores diferentes, ¿cierto? Entonces voy a colocar un ejemplo. Entonces vamos a hablar particularmente del límite cuando XY tiende a 1, 2, ¿cierto? Y vamos a colocar, no sé, X2, Y3 menos X3, Y2 más 3X más 2Y. Entonces, en cuenta que tenemos una función particular en dos dimensiones, en R2, ¿cierto? Y tenemos un límite. Entonces, a mí me dicen calcular el límite, entonces, ¿qué debo hacer inicialmente? Ya pasé de la existencia, sencillamente que era recorrer los dos caminos, entonces coloco el uno 0, el otro 0, sé si existe, ¿cierto? Y entonces pasamos ya al tema de calcular límites. ¿Qué situación tenemos acá? Tenemos una situación de verdad muy cómoda porque es un polinomio. ¿Me recuerda a alguien qué pasa con los límites de los polinomios? Me quedé solo, la conexión. Profe, la verdad no me acuerdo. La conexión está mala, ¿cierto? Listos.
Cuando yo tenía en R, hace mucho tiempo por allá en cálculo diferencial, resulta y pasa que los límites de los polinomios no tienen problemas. ¿Cuáles son nuestros problemas en el momento de calcular límites? División entre cero, funciones trigonométricas. Profe, demasiada mala la señal. Dime. Hola. Aló, hola. Bueno, yo igualo como si estuviera hablando por teléfono, pero bueno, no debería ser. Bueno, creo que se abrió para el micrófono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá en este caso? Lo que tenemos que hacer en este caso es interpretar de alguna forma que X se le asigna el valor de 1, ¿cierto? Y Y directamente se le asigna el valor de 2. Entonces, pues uno, ¿qué es lo que hace? Pues asigna esos valores respectivos e interpreta, bueno, cómo puede quedar este límite. Entonces, lo vamos a calcular directamente. Vamos aquí a colocar, calculamos directamente el valor del límite. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar particularmente, creo que no alcanzó. Bueno, mira más si lo podemos colocar aquí todo. Listo. Entonces, límite cuando XY tiende a 1, 2 de X2, Y3 menos X3, Y2 más 3X más 2Y. ¿Listos? Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto vale X? Entonces, esto es 1 a la 2, 2 a la 3, menos 1 a la 3 por 2 a la 2, más 3 por X, que es 1, ¿cierto? Más 2 por 2. ¿Listos? Uy, ahí me quedo con un menos, pero es un por. ¿Listos? Y esto es 1 por 8, 8, menos 1 por 4, 4, más 3, más 4. ¿Listos? Y esto es, cancelo estos dos señores, chan, chan, y me queda 11. Y listo, calculé el límite de una Profe, función. ¿por qué 1 por 8? Qué pena. Ahí me perdí. ¿En el primero? Sí, profe, ahí donde, eso, ahí. Listo, es porque esto es 4 1, por 2, 8. exacto, y 2 a la 3 es 8. Elevado a la 3. Lo que pasa es que creo que no les puse el puntico, pero todos son... ¿Entendiste? No, es que hablaron los dos al tiempo. Entendí un ramo. Diga, ahora sí peor. Sí, ahora sí que peor. Porque el 2 al cubo es 8 y lo multipliqué por 1. 2 al cubo, ok. ¿Y el 4 de dónde sale? Perdón. De 2 al cuadrado. Ah, o sea, el 1 no se eleva al cuadrado. Bueno, igual da 1 Igual da 1, sí. Da 1, sí. Y el 2 al cuadrado da 4. Bueno. Listo, profe. ¿Listo? Y entonces cuando tenemos esta situación, pues uno dice, bueno, sí, bien, ¿vale? Entonces miremos que si uno estableciera una analogía directamente con R, pues coloco la nubecita para recordar. Si yo hablo del límite cuando X tiende a 3, ¿cierto? De X2 más 2X, pues sencillamente se calcula de la misma manera, ¿cierto? Porque si uno reemplaza directamente, esto quedaría 3 al cuadrado, más 2 por 3, y esto es 9 más 6, y esto es 15. Esto es lo que pongo en verde, recordemos así como en nubecitas feas, es siempre un recorderis, ¿no? Entonces miren que es exactamente igual, que hay que tener en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta es pues las dos variables y los valores. Profe, y si son 3 variables, la misma historia. Pero bueno, por el momento vamos en 2 variables. Entonces viene la gran pregunta, bueno, profe, ¿y entonces por qué aquí hicimos todo esto y aquí ya lo calculamos directamente? Porque resulta y pasa que nosotros, cuando hacemos esta situación de acá, o este recorderis o el cuadrito que hicimos de taller, junto con la explicación del primer punto, lo que nosotros hacemos es verificar la existencia. ¿Cómo así que verificar la existencia? Recuerden que no todos los límites existen. Entonces, no sé, si yo era colocado directamente a reemplazar, íbamos a tener varios problemas, ¿cierto? ¿Por qué íbamos a tener varios problemas? Entonces miremos el mismo ejemplo de taller si yo lo quisiera calcular directamente, ¿vale? Como para verificar por qué uno siempre tiene que verificar la existencia.
Entonces vamos a hablar del ejemplo de taller, ¿cierto? Que habíamos hablado particularmente. Esto era x2 menos y2, el límite, cuando xy tiende a 0, 0, ¿cierto? x2 menos y2 sobre x2 más y2. Si yo quisiera hacer exactamente lo mismo que hice, entonces aquí le diría a uno calcular si es posible. Entonces, ¿yo qué entraría a hacer? Pues a reemplazar directamente. Entonces, límite cuando xy tiende a 0, 0 de x2 menos y2 sobre x2 más y2. Esto es igual a 0 menos 0 sobre 0 más 0. Y esto me produce algo que se llama una indeterminación. De la forma 0 sobre 0. ¿Y por qué es indeterminación? Porque el límite no existe. Porque si uno lo mira por una trayectoria, le da a uno positivo, y si lo observa por otra trayectoria, a uno le da como resultado uno negativo. Entonces, esa es la consecuencia de no existir un límite. Y que cuando uno comienza a calcularlo, pues encuentra todos los problemas del mundo. Entonces, no sé si queda un poco más claro el tema. Profe, es decir que nosotros ahora en adelante sería ya directamente, no tenemos que estar haciendo todo acá. Exacto, sí, ya directamente, sí, ya. Dijo alguien, vamos haciendo como una versión acelerada, ¿no? Del cálculo real. No, de hecho el curso del multivariado es así. Porque uno comienza a mirar, el límite se comporta así, ya lo puedo calcular. Ya puedo calcular el límite, voy a derivada. Ahora sí te escucho, perdón, te interrumpí. No, o sea, para poder llegar a eso tendríamos que, por lo menos en ese caso, lo hicimos con 0, 0. Es que nosotros lo hicimos, o sea, así, de una vez XY, pero con valores diferentes, pues. Entonces, para poder llegar a eso es haciendo la prueba, pero con 0, 0. Exacto, sí. O en su defecto haciéndolo de esta manera, mira, que fue como hice la corrección. Entonces uno... Haciendo todo el cuadro como exacto, mirando los dos caminos, que uno, digamos, si tiene uno dudas, pues entonces uno se acerca por un camino, se acerca por el otro y ya, uno verifica. Ok, listo. O sea, la manera de comprobarlo es siempre poniendo X0 y Y0, bien sea así O con la tablita. Lo que pasa es que con la tablita, pues, creo que se dieron cuenta que es un montón demorado, ¿no? Profe, sí, claro, pero porque hicimos todo, pero si uno nada más calcula también los cuadros extremos, ya uno sabe si hay límite o no. Sí, pero pues me sigue pareciendo que es como mucho trabajo. Sí, Sí, es no, mucho claro. trabajo. Sí, claro, es un montón. profe, o sea que para sintetizar ahí lo que uno hace es lo que usted hizo aquí a la fuerza y es mirar si realmente cuando yo me acerco de por un lado por el otro y el límite es igual, ahí sí aplica. O sea, si en ambos Exacto. casos diera uno, dice uno, sí aplica el límite. Sí existe, sí existe. Si aquí no existiera, es decir, como en este caso que me da cualquier número diferente, entonces ahí sí no aplicaría el límite. Exacto, entonces yo digo, no existe el límite. Por ejemplo, voy a suponer una situación, ¿no? En un ejercicio sale calcular el límite, como en este caso, ¿no? Entonces usted tiene dos opciones. Bueno, digamos que porque es realmente sencillo y sale inmediato, que es una determinación, pero hay unos límites que hay que hacer mucha operación algebraica. Entonces hay veces que cuando uno tiene la duda, ¿cierto? Uno que dice, venga, miremos si existe. Entonces hay veces uno se puede ahorrar todo el trabajo hacer todo eso, simplemente determinando, pues directamente que el límite no existe. Como dice Fabio, pues entendiendo que existe o que dan dos números diferentes aquí en lo verdecito que mostré, que es la existencia del límite, ¿vale? Listos. Bueno, entonces resulta y pasa que de la misma forma que nosotros tenemos, ¿cierto? Una extensión natural de los límites, vamos a tener una extensión natural de las derivadas. Entonces resulta y pasa que nosotros, y entonces voy a colocar aquí en verde, derivada en R, nubecita rara. Entonces uno dice que sea f una función, ¿cierto?
Entonces, f' de x se define como. Bueno, tenemos f', tenemos de f de x, perdón, de x de f de x, f puntico, f comilla, bueno, todos para denotar la derivada, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos particularmente es que esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Esta es la definición del límite en R, ¿no? Entonces, si yo tengo esto en R normalito, pues R2 no escapa a mi extensión que venimos haciendo sobre todos los números reales. ¿Qué significa esto? Resulta y pasa que aquí nosotros vamos a hablar un poco, ¿cierto? De algo que denominamos derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales es simplemente analizar las variaciones, o es analizar las variaciones por diferentes variables, ¿cierto? Entonces, particularmente, entonces sea f de xy una función definida, definida y continua, déjame así, en R2, ¿cierto? Sus derivadas parciales en x e y son. Entonces nosotros vamos a mirar que particularmente vamos a tener una primera notación para hablar de derivada y va a ser esta particularmente. Entonces vamos a tener f, que es la función, y cuando yo coloco el subíndice x, aquí quiere decir que estoy derivando con respecto a x. ¿Cierto? Y esta definición de derivada me va a ser muy similar. Límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? F de a más h, ¿cierto? Coma b, menos f de ab sobre h. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es, si nos damos cuenta, es que vamos a mirar una variación particularmente en la componente x. Miren que aquí, si uno lo mira un poco más, esto es xy, ¿cierto? Lo borro para no confundir, pero eso es lo que uno hace. Entonces vamos a mirar variaciones exclusivamente en la variable x. Entonces tenemos dos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos dos? Porque estamos mirando una con respecto a x, ¿cierto? Y si estoy mirando la primera con respecto a x, la segunda sería con respecto a y. Entonces, ¿cómo me queda esta segunda? Igual el límite cuando h tiende a 0 de f de a, ¿cierto? B más h menos f de a, b sobre h. Entonces, miren lo que dice acá. Como aquí estoy derivando con respecto a y, la variación que miro es en la componente y de la función, ¿cierto? Y entonces cuando me aparece esta terminología, voy a decir estoy derivando con respecto a y. Entonces, bueno, listo, querido profesor, ya están las definiciones, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero resulta y pasa que sí quiero decirles como algunas notaciones que se usan particularmente y que vamos a encontrar en varios libros. Entonces voy a escribir aquí notaciones usadas. Entonces, primera notación. Resulta y pasa que nosotros vamos a tener particularmente si z es igual a xy, o sea, va a tener una función definida. No, de hecho, definámosla bien. Me comí la f. F de xy, ahora sí. Entonces, dos puntos. Vamos a tener la primera notación, entonces voy a colocar aquí derivada con respecto a x. Entonces, la notación de la derivada con respecto a x, la primera es la que les mostré, f de x, xy, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se observa que estoy derivando con respecto a x? En el subíndice.
Entonces, bueno, es que yo tengo SF y el pequeñito x, yo sé que estoy derivando con respecto a x. ¿Listos? ¿Qué otro tipo de notación tengo? Puedo escribirlo nomás f sub x. También lo puedo escribir así y también debo interpretar que estoy hablando exclusivamente de la derivada. ¿Cómo más lo puedo escribir? Lo puedo escribir de una forma que ustedes ya por ahí habían tenido contacto con ella. df de x. Entonces, esta sí es un poquito más elaborada, pero no muy difícil. Aquí estoy mirando, es con respecto a la función, miren que es f, y aquí en el, llamémoslo pseudodenominador, estoy mirando es con respecto a la variable x. ¿Listo? Entonces, cuando interprete cualquiera de estas tres, usted va a decir, bueno, yo tengo también una derivada de mi función f con respecto a x. ¿Cuál más notación pueden encontrar? Pueden encontrar la derivada de f de xy sobre la derivada de x. Es la misma historia, ¿no? Estoy hablando particularmente y estoy diciendo, mire, estoy derivando una función con respecto solamente a una variable x. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de notación puedo encontrar? Si se dieron cuenta que yo escribí z igual a f de xy. Algunas veces, algunos textos no les gusta trabajar directamente con la representación de la función, sino con no sé, con una variable que le asignen. En ese caso, ¿uno qué entra a hacer? Pues simplemente a reemplazar. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta si tiene esta asignación, ¿vale? ¿Qué otra? Bueno, ya otras un poquito más. Vamos a tener f. No, esta no. Digamos la f1 no. Esta sí sale un montón. La derivada de x con respecto a f. ¿Listos? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá en el último? La misma historia. Derivo x con respecto a f. Querido profesor, ¿y de qué depende que me salga una notación a otra? Pues realmente depende del autor, ¿cierto? Digamos que yo siempre les he dicho que hay como varias escuelas, pues en el mundo hay principalmente dos. Y pues de acuerdo a la escuela que uno esté mirando, pues ellos tienen como su notación. Entonces, cada vez que vean cualquiera de estas notaciones, estoy hablando de la derivada de una función con respecto a x. Entonces, si eso es con respecto a x, pues yo voy a tener algo similar, la derivada con respecto a y. ¿Listo? En el mismo contexto, ¿listos? Entonces, la primera, ¿cómo nos queda? f, y, voy a cambiar aquí el color, creo que con este me queda mejor. f de y, xy, ¿cierto? ¿Que estoy hablando acá? Que estoy derivando con respecto a y. ¿Cómo me queda esta segunda? Pues f sub y, ¿cómo me queda aquí? Me queda como la derivada parcial de f, derivada parcial de y. ¿Cómo me queda en la siguiente? La derivada parcial de la función xy, y aquí estoy mirándola en y. La siguiente, ¿cómo me queda? Z sobre y. Y la última, ¿cómo me queda? De y de la función f. Entonces miremos acá todo lo que tenemos. Simplemente estoy cambiando la terminología que estoy usando. Entonces miren que ya tenemos definido por lo menos cómo hacer para identificar cuáles son las principales notaciones que tenemos, ¿vale? Listo, querido profesor. Bueno, vale. Les había dicho que cuando teníamos el límite, yo volvía a cero, o bueno, el número que necesitaba, ¿cierto? Y lo que hacía era hacer el cálculo sobre una de las situaciones. Estas definiciones que recién les di, de muchas formas me llevan al mismo concepto. ¿Y por qué digo de muchas formas? Porque sencillamente lo que estamos haciendo es interpretar que estamos solamente estudiando la variable en una de las dos componentes, de acuerdo a lo que me esté presentando mi función. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que yo puedo establecer como unas pequeñas normas, ¿cierto? Para derivar. Entonces, derivar una función f de xy
con respecto a x. Entonces, cuando yo quiero derivar una función f de xy con respecto a x, lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Es, entonces voy a decir acá, voy a dar como una fórmula, llamémosla así. Entonces, considerar y constante. Y a continuación, derivar f de xy con respecto a x. ¿Listos? Voy a dar de una vez como las dos formas y ya coloco un ejemplo. Creo que el ejemplo habla un poco mejor. Derivar una función f de xy con respecto a y. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo. Considerar x constante y a continuación lo que hacemos es derivar f de xy con respecto a y. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a mirar un ejemplo. Entonces en el ejemplo que vamos a ver, vamos a tener sea f de xy es igual a x3, ¿cierto? Más x2y3 menos 2y2, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a continuación, determinar, ¿cierto? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. ¿Listos? Entonces, voy a encontrar la primera. Entonces, la primera, voy a decir la derivada parcial de f con respecto a x, ¿cómo la calculo? Entonces resulta y pasa que lo que yo debo hacer, según la regla que me estaban diciendo allá arriba, era, y voy a colocarlo aquí como recordando, era considerar y como constante y a continuación derivar f de xy, creo que les había hecho con respecto a x. Entonces, bajo ese principio, ¿qué debo hacer? Entonces resulta y pasa que yo tengo mi función, ¿cierto? Que es x3. Bueno, pero voy a colocar ahí como un borrador para que no quede como... Entonces queda x3 más x2y3 menos 2y2. ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, resulta y pasa que lo que yo voy a hacer particularmente es, me voy a imaginar, todo el que tenga y, lo voy a dejar como si fuera constante. O sea, lo dejo quieto, ¿cierto? ¿Todos sabemos cuál es la derivada de una constante? Cero. Cero, ¿sí o no? Entonces aquí viene la magia de las derivadas parciales. Y digo la magia, ¿verdad? Porque le quita uno un montón de temas, ¿cierto? Resulta y pasa que lo que me voy a imaginar es que en esta expresión que está en azul, este señor, como está solito con y, lo voy a asumir como una total constante. ¿Listos? Este otro, que es donde hay otra y, lo voy a dejar tal cual, o sea, no lo toco. No lo toco. ¿Listos? ¿Sobre qué voy a ejercer mi derivada? Exclusivamente sobre los que tengan x. Entonces, cuando yo derivo esto, ¿cómo me queda? Entonces me queda derivada de x a la 3, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y aquí viene el tema, en el segundo término. ¿Cómo me queda esta derivada? Derivada de x a la 2, 2x por y a la 3. ¿Se acuerdan que les dije que y lo dejaba quieto? Y en el último voy a colocar menos 0, porque como yo asumí que todo era constante, ¿cierto? Entonces, en el último término, yo lo derivo como si fuera una constante. En esencia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy diciendo es, mire, yo la verdad no quiero ver las variaciones en y para nada. Yo solamente estoy mirando variaciones en x. Por lo tanto, la derivada parcial de la función con respecto a x me da 3x a la 2 más 2xy a la 3. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta.
se ve muy claro. No, es que de verdad este tema sí Sí, es... ese es el ejercicio fácil, profe. Ah, Ay, Dios mío, sentí un ja, como un ja, como un ja. Listos. Ja, y que ja, veamos el taller luego. Eso sí, sentí así un... sí. Eso sentí como una ironía compartida por 30 estudiantes más. Listos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer la misma historia, pero derivando con respecto a Y, ¿cierto? Entonces, de verdad en este tema, la notación asusta más que lo que uno hace, ¿no? Uno ve esto y uno dice, Dios mío, estamos calculando cosas increíblemente difíciles. Y no, es lo mismo, sino que en varias variables, ¿vale? Entonces, cuando yo calculo con respecto a Y, ¿qué voy a hacer? Entonces, parafraseando lo que ha hecho hace un rato, voy a considerar X constante y voy a derivar Y. Entonces voy a volverlo a escribir aquí en azulito, toda mi función. Entonces tengo x3 más x2y3 menos 2y2, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles son las que voy a dejar constantes? Entonces, este señor se va constante y este señor lo voy a dejar quieto. Entonces, ¿cómo me queda la situación? Deriva de x3, constante, o sea, hay una constante, 0, más, y entonces aquí viene la magia, ¿no? Entonces esto es 3x2y2, ¿cierto? Y en el último, ¿cómo me queda? Menos 4y solito. ¿Cómo la vieron? Un poquito ahí bien, un poquito mal, difícil, fácil. Bien, profe. Pensé que iba a quedar x al cuadrado 3y2, pero veo que coge todo el... Sí, sí, de hecho queda yo lo que hago es que el 3, o sea, técnicamente había quedado x2, lo que tú dices, 3y2, ¿sí? Pero entonces para organizarlo como pues una expresión algebraica, pues uno deja la constante a un lado, ¿no? De una vez pasé la constante. Y entonces, efectivamente, esto después de esto me da que la derivada parcial es igual a 3x2y cuadrado menos 4y. Entonces aquí es cuando todo el mundo, bueno, bien, súper. El tema está bonito, pero yo lo siento como si de verdad estuvieran súper desconfiados. Como no, profesor. No, Vamos a profe, hacer para nada. ejemplo. Para nada. Bueno, vamos a mirar uno un poco más chévere, a ver cómo nos queda. ¿Listos? Ok. Listos. Entonces, vamos a mirar a ver qué tal nos queda. Dijo alguien el de irnos. Bueno, entonces vamos a mirar acá a ver cómo nos queda este. Sea f de xy. Es igual a seno de x sobre 1 más y. ¿Listos? Entonces calcular la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Y entonces aquí ya tenemos un problema un poquito más complicado. ¿Por qué tenemos un problema un poco más complicado? Porque resulta y pasa que nosotros vamos a asumir, ¿cierto? Que particularmente tenemos una función compuesta en varias variables. Y entonces todos dirían, profe, ¿y entonces eso qué significa? Significa que cuando yo tengo funciones compuestas, ¿cómo es que derivo? ¿Se acuerdan cómo era que uno derivaba? Por partes, profe. Parecido. Cadena. Cadena, sí, señor. En la parte de la integral sería por sustitución, que es uno de los métodos, pero Sí. exacto, pero en derivadas Sí. es cadena. No, pero bien. Lo que pasa es que lo que yo les decía, que yo explicaba en ecuaciones, como que en integral, yo les decía, ya uno no piensa como en integral o en derivadas, ya uno piensa en total. Entonces uno dice, verdad que eso es un solo método que se usa en dos materias diferentes, pero en esencia es un solo problema.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, si yo coloco mi primer punto acá y voy a asumir derivada parcial de f con respecto a x, pues ¿qué debo hacer? Como era la regla de la cadena usual, ¿cierto? Derivada externa por derivada interna. Y entonces aquí viene el gran problema. Querido profesor, pero es que resulta y pasa que es que usted nos enseñó que solamente podíamos hacerlo con respecto a X o con respecto a Y en la interna. Listo, ahí sabemos qué hacer. Pero es que la externa no tiene X ni Y. Y entonces, solución. Cuando pasa esto, ¿cierto? Como este caso particular, pero se los quería mostrar. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar la externa. La voy a, aquí a señalar. Esta es la función externa. La función externa la derivo normal. Coseno de x sobre 1 más y. Y la derivada parcial la ejerzo sobre la interna. Por la derivada parcial de x. De x sobre 1 más y. ¿Por qué hice eso? Primero porque estoy aplicando cadena, ¿cierto? Y segundo porque en la derivada externa no sabía por dónde arrancar, porque no está definido. El parámetro real se da sobre la función que está compuesta internamente. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda coseno de x sobre 1 más y, ¿cierto? ¿Y cómo me queda esta derivada interna? Esta derivada interna, ¿cómo me queda? Entonces, como estoy solamente haciéndolo con respecto a y, perdón, a x, lo que voy a derivar exclusivamente es x. No puedo derivar más. Querido profesor, ¿y será que usted puede volver a asumir esto constante? Sí, lo voy a asumir constante, pero no lo puedo volver cero al momento de derivar. ¿Quién me quiere decir por qué no lo puedo volver cero al momento de derivar? En este caso porque está dividiendo y todo me va a Exacto, hacer. porque hay una división. Y no tanto porque me dé cero, es porque si hay una división, ya hay dos operaciones que están metidas. Yo lo podría hacer en el pasado, yo les decía, es un polinomio, todo marcha perfecto. Pero en este caso no. En este caso la expresión completa es un binomio que es 1 más y. Entonces, ¿cómo me queda esta interna? Me queda por 1 sobre 1 más y. Y listo, acabé. ¿Todos, profe, así de fácil? Sí, así de fácil. Estas derivadas de verdad son muy bonitas porque se dejan manipular muy bien. ¿Preguntas? Profe, ¿cuándo explica los difíciles? Este ya es un difícil. Ay, no, de verdad, no. Ese es un comentario que donde yo fuera un poquito más sensible, de verdad, me haría replantearme todo. Gracias a Dios, soy fuerte. En el taller nos explica las difíciles. Bueno, pues hay ideas, hay ideas. De verdad, yo me adhiero mucho a lo que digan los estudiantes. Mira, ideas. En el taller, profe, listo, bien. No, el taller realmente lo que necesito es que calculen derivadas parciales, no necesito más. Y de polinomios y de funciones racionales de lo normalito. Porque pues a partir de ahí voy a explicarles después algo de Laplace y algo de gradiente, que sería lo que uno necesita, ¿no? Laplace y gradiente ya uno ya como que se defiende. Y creería yo que ya después cuando veamos las de 3, regla de la cadena. Si me preguntan, pues no sé cuándo vamos a hacer todo eso, pero lo vamos a hacer. De alguna forma lo haremos. Entonces, niños, creo que lo necesitan. Me había dicho Fabio que tenía la reunión, entonces no los ocupo más. Y nos vemos la próxima clase, ¿vale? Listo, profe. Listo, niños. Bueno, Vale, gracias, profe, profe. gracias. Bueno, feliz noche, que les vaya bien. Chao. Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Vale, hasta luego. ¿Listos? ¿Listo, Melissa?